Buenas noches a todos los hermanos. Eh, Estamos en la primera iglesia bautista de Monterrey, transmitiendo para cada uno de nosotros, para los amigos invitados, para hermanos de otras iglesias, de otras ciudades y países, pero también para los navegantes del Internet que hayan topado con este tema. Es un tema crucial, más importante que la política y que el fútbol. Estamos hablando de la fe en Jesucristo, que te da salvación y vida eterna y que la fe es creer absolutamente. La mayoría somos incrédulos, pero el Señor viene a invitarnos a la fe. Quiere que seamos creyentes y no incrédulos. Así que vamos a ver la historia de un hombre que después de haber convivido con el Señor 3 años y medio, siendo su discípulo, estaba batallando para creer en la resurrección del Señor Jesús. Y esto aparece ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a leerlo, les invito a seguir conmigo. Va a aparecer aquí a mi derecha el pasaje. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y meteré mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás, ahora sí. Pero llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo, ándale, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, y se postró ante él. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La incredulidad es la enfermedad del mundo, es una enfermedad espiritual, sin lugar a dudas. No es una enfermedad física ni mental, ni emocional, ni social, sino es una enfermedad espiritual, porque necesitamos depender de Dios, necesitamos conectarnos con nuestro Creador. Es más que nuestro Padre, es nuestro Creador y Dios, sustentador y dador de la vida. Estar conectado con Él es lo mejor que nos puede pasar. Estar desconectado de Dios es lo peor que nos puede pasar a cualquier ser humano. Y la fe es un asunto espiritual que nos conecta con Dios. Dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia llama creyente al hombre de fe. Todos necesitamos confiar en alguien. Y Dios quiere que confiemos en Él. Cuando alguien no confía en Dios, empieza a confiar en sí mismo, y eso se llama un creído, o empieza a confiar en otras personas, un crédulo, y piensa que a ver, es un político lo va a salvar, o un futbolista, un artista, o alguien. No, ni siquiera un profeta o un pastor. El que nos salva es el Señor Jesús. Creer en Él es el que nos salva. Y qué bueno que podamos confiar en nuestros padres, confiar en nuestros líderes, en nuestros jefes. Ok, pero la fe es otra cosa. La fe es depender absolutamente de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. Y dejemos de estar preocupados y angustiados y tristes y desesperados y desorientados y vagando y pecando por todos lados, porque no teníamos ni siquiera hacia dónde ver. Bien, Tomás era uno de los 12 discípulos de Jesús. Había estado con él 3 años y medio. Había escuchado sus palabras, sus promesas, y había visto sus milagros. Fue testigo del sacrificio de Jesús, por eso sabía que habían clavado en la cruz y que habían metido una lanza en su costado. Pero ahora, ese Tomás, testigo de todo, no podía creer que Jesús había resucitado. Y vaya que creer en la resurrección de Jesús es más importante que creer en su muerte, o en su nacimiento, o en sus milagros. Porque la resurrección de Jesús le hace vencer a la muerte,
vencer al demonio, vencer la condenación y darnos vida a nosotros. Si el Señor los resucitó, entonces nadie tendrá vida, nadie resucitará tampoco. Pero el Señor lo hizo y es importante creer en Él. Así que Jesús, que había venido, él resucitó el primer día de la semana. Había descansado en el sepulcro el viernes y el sábado, y ya en la madrugada del domingo, el tercer día, eh, resucitó de los muertos. Nadie vio el momento en que salió de la... Los soldados que cuidaban se habían quedado dormidos como muertos, y un ángel o dos ángeles ayudaron a quitar la piedra, pero él salió. Los discípulos no estaban ahí. Unas mujeres se dieron cuenta antes que ellos, pero ellos no lo creían todavía. Así que el Señor Jesús mismo, ese mismo día, el domingo, primer día de la semana, apareció a a los 11, porque no estaba este, Tomás tampoco, es más, Judas tampoco estaba. A los 10 apareció en el aposento alto donde se habían reunido hacía unos días a celebrar la Pascua, pero Tomás no estaba ahí, no estaba ahí. Así que cuando regresó Tomás, ya se había ido, dijeron, ¿vino el Señor Jesús? No creo. ¿Resucitó de los muertos? No creo. Si no lo viere, y si no metiere mi mano, y mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Era el lema de Tomás, era ver para creer. Ver. Porque era incrédulo, porque tenía dificultades para creer y confiar en Dios. Y eso pasa muchas veces cuando uno desprecia las reuniones en el templo, ¿no? Pues no voy, ahora estoy cansado, ahora tengo otras cosas que hacer y no voy. Y uno empieza a faltar a las actividades de la iglesia y la fe se debilita, porque la fe se alimenta de la palabra de Dios. Y si no la estamos escuchando, nuestra fe se debilita. Tomás se debilitó por no estuvo en el primer culto dominical. Alguien pregunta, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús resucitó el domingo y se congregó con sus discípulos el domingo. Y 8 días después el Señor vino otra vez para estar con sus discípulos el siguiente domingo, y ahora sí estaba Tomás. El Señor habló con Tomás y le dijo, porque entró y saludó a todos, y entonces, Tomás, acércate, ven para acá. Aquí están mis manos, mete tu dedo y mira mi costado, mete tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor vino a reprenderlo por la falta de fe. Porque si algo al Señor Jesús le preocupa, le molesta, le entristece, es que no tengamos fe. Porque al no tener fe estamos paralizados, inútiles, no podemos hacer nada. Ni siquiera tenemos vida, ni alegría, ni disposición, ni entusiasmo, ni confianza, ni visión. Todo se va. Si no hay fe, un cristiano sin fe es un hombre inválido, por no decir un hombre muerto, porque la fe no debe apagarse, sino crecer cada día en nuestras mentes, en nuestros corazones. No seas creyente, no seas incrédulo, sino creyente. La esperanza bienaventurada que tenemos nosotros es que hemos creído en el Señor Jesús. Porque me has visto, Tomás. Tomás ya después de ver esto dijo, Señor mío y Dios mío. Se dio cuenta de que estaba delante de la presencia de Dios mismo, al ver cómo Jesús pudo resucitar después de haber sido masacrado y asesinado, crucificado, desangrado en la cruz, muerto por todos nosotros. Estaba bien muerto. No había tenido un paro cardíaco, no, había sido despedazado. Pero el Señor se levantó de la tumba y salió de la muerte, y solamente Dios puede hacer eso. Así que digo, Señor mío y Dios mío.
Pero la reprensión del Señor fue esta, le dijo Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que el Señor, cuando alguien cree en Él comparte su resurrección con el que cree. Si usted cree, usted también va a resucitar en el día postrero. Y comparte su eternidad, porque Dios es eterno y quiere darnos vida eterna para estar con Él siempre. Si solamente creemos en Él. No se necesita otras cosas, ninguna papelería, ningún pago, ningún mérito, ni aprendernos toda la Biblia de memoria, cosas así, no. Qué bueno que podamos aprender la Biblia de memoria, pero lo que necesitamos es creer en el Señor Jesús. Eso nos da vida eterna. Y eso permite que cualquier persona, sabio o pobre, o alto o viejo o joven, no importa. Todos podemos creer y si podemos creer, tenemos vida eterna. Dice Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que esa es una verdadera promesa de Dios que se cumple en Jesucristo y que se cumple en cada uno de nosotros si creemos. Ahora, quiero hacerle esta invitación. ¿Usted ha tenido dudas? Dudas del Señor Jesús, dudas de sus milagros, dudas de su sacrificio, dudas de su resurrección, duda de que vendrá otra vez, duda de que nos va a dar vida eterna. Créalo de una vez. Al Señor le agrada que creamos en Él. Y solamente es una decisión que usted puede tomar hoy mismo y decir con su boca, yo creo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Dígalo conmigo. Vamos a hacer una oración, usted repita las palabras y el Señor vendrá a su vida para darle vida eterna. Cierre sus ojos, diga, Señor Dios Todopoderoso, yo he sido pecador y he sido incrédulo. Confío más en las personas, confío en mí mismo, pero entiendo que nadie puede darme nada, mucho menos nadie puede perdonar mi pecado. Nadie puede darme vida eterna, solamente Jesucristo, a quien has enviado. Y yo quiero creer en Él completamente y arrepentirme para contigo, volver a tu camino, Señor. Permíteme creer, no solo como Tomás creyó al ver, sino como todos los bienaventurados que han creído sin haberte visto en persona. Quiero ser bienaventurado, quiero ser perdonado, quiero ser de tu pueblo, de tu familia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esto con sinceridad, esta palabra, esta oración, el Señor ya está con usted. Así que le recomiendo seguir leyendo la Biblia. Compre una Biblia, consíganla y podrá tener la palabra de Dios en su casa para estarla leyendo todos los días. Empiece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así, eso estaría bien, esa secuencia. Y si puede venir el domingo al templo, aquí en Aranberry, Guerrero, frente al Mercado Juárez, en el templo alto de la Torre Blanca, tenemos un culto a las 11 de la mañana. Y al terminar el culto, usted se acerca conmigo y voy a estar ahí en las escaleras despidiendo a la gente. Y me dice, pastor, yo hice la oración de fe el lunes pasado. Y si me dice esas palabras, lo llamo a la oficina y le regalo una Biblia. ¿Qué le parece? ¿Está bien el trato? Bueno, pues está usted invitado, venga al templo para que escuche la palabra de Dios. A todos los hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.